Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 13. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Ian. Saffron bebió a la vista de su hermano menor. Él había sido un adolescente cuando ella lo vio por última vez. Más alto, tan alto como Jonathan. Musculoso pero no demasiado, sin duda manteniéndose en forma. Cabello dorado que guardaba en la misma fregona salvaje que siempre favoreció cuando era niño. Los ojos azules que, cuando ambos eran jóvenes, habían sido tan honestos y brillantes. Se había convertido en un hombre joven, pero de alguna manera seguía siendo exactamente el mismo que siempre había sido, excepto por la sorpresa en blanco en sus ojos. Y se arrepintió amargamente de ser la razón por la que esa mirada estaba allí. Aún estaba congelado, frío, vacío, hueco. Loud, su hermana mayor, prácticamente su madre. Ella estaba aquí. Ella lo había visto. Ella gritó su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo en el parque? ¿Cuánto tiempo había estado aquí? La hoja de luz en su mano se desvaneció en motas de luz, y en un movimiento pasajero, pensamiento instintivo, tuvo un remolino de luz que inmovilizó el conducto golpeado, haciendo que el hombre gimiera de dolor mientras los poderes aplastaban su cuerpo ya destrozado. Habría estado preocupado por dejar al tipo con vida, pero todo lo que podía sentir estaba vacío y sus pensamientos se convirtieron en olas incontrolables. Respiró inestable, inclinándose hacia atrás ya que no podía soportar verla. Entonces, ¿por qué no podía mirar hacia otro lado? Se había quebrado. Se volvió loco. Eso fue todo. Su rabia y miedo lo hacían alucinar. Tal vez estaba muerto. Este tipo lo había derribado y murió tan rápido que estaba en el infierno sin darse cuenta. Ver a personas que destrozaron su corazón y cortaron cortes en su alma. Sin embargo, no debería estar viendo a toda su familia. Jaune, Saffron dijo en voz baja, acercándose lentamente a él como si fuera un animal asustado. Bien pudo haberlo sido. Quería correr. Aléjate y escapa. Pero su cuerpo no se movía. Sus ojos ni siquiera apartaban la vista de los ojos azules de su hermana. Finalmente se paró frente a él y ahuecó suavemente sus mejillas. ¿Eres realmente tú? El toque cálido y suave envió hormigueos a través de su cuerpo, como si todo su cuerpo se hubiera quedado dormido y se estuviera despertando. Trató de decir algo, pero sus labios no se movían, cada respiración parecía atascarse en algún lugar de su garganta y no llegar a sus pulmones. Jaune, su hermana imploró suavemente. Di algo. Cualquier cosa. Por favor. Un susurro débil se filtró a través de los labios partidos. ¿Por qué? Parpadeó y su rostro se arrugó mientras las lágrimas llenaban sus ojos. Oh Jaune. Tú, no regresó. Prometiste que volverías. Tragó saliva suavemente, demasiado vacío para siquiera tratar de sonar acusador. Queríamos que volvieras. Lo intentamos. Lo siento mucho. Se disculpó suavemente. La visión de Jaune se volvió borrosa cuando las lágrimas calientes se abrieron paso por su rostro a pesar de sus mejores esfuerzos para contenerlos. Me dejaste. Me abandonaste. No Jaune. Saffron susurró, las lágrimas goteaban por su rostro mientras apoyaba suavemente su frente contra la suya. Oh, no. Nunca abandonaríamos a nuestro hermanito. ¿Quieres decir demasiado para que hagamos eso? Entonces, ¿por qué nunca volviste? Jaune gimió, esperé. Esperé y esperé por ti, por cualquiera, pero nunca volviste. Nadie vino. Saffron frunció el ceño a través de su dolor, cuando Jonathan y Stella descubrieron dónde habíamos estado pasando nuestras vacaciones, exigieron que encontráramos un nuevo lugar para vivir o te abandonáramos. Fue una elección fácil para nosotros cuando nos preguntaron, nunca te dejaríamos atrás. Jaune respirando enganchado a la mención de los nombres de su madre y su padre, y una especie de emoción vengativa ya que su hermana mayor no se refería a ellos como sus padres, no fue suficiente que lo arrojaran a la cárcel. ¿Por qué arrancar a las personas que lo amaban? ¿No fue torturado por vivir lo suficiente ya? ¿Por qué sus padres tuvieron que tratar de derribarlo cuando ya estaba tan destrozado? ¿Qué placer enfermizo obtuvieron de su dolor? Todos nos mudamos.
Pero tomó tiempo Jaune, tuvimos que reunir dinero y encontrar casas en ciudades alejadas de Seattle, todos asumimos que no querrías quedarte allí. Para cuando vinimos a Seattle a buscarte, ya no estabas. Pero nunca dejamos de buscarte cuando tuvimos la oportunidad. Nunca podríamos perdonarnos a nosotros mismos si no te encontráramos. Jaune siempre había sido increíblemente intuitivo cuando se trataba de sus hermanas, siempre podía decir cuando mentían o cada vez que retenían algo. Y Saffron no irradiaba nada más que honestidad. Jaune cerró los ojos y apoyó la cabeza más completamente contra la de su hermana. ¿Cuánto tiempo habían estado ambos equivocados el uno con el otro? ¿Cuánto tiempo había perdido escondiéndose de ellos cuando todo lo que querían era mostrarles que todavía les importaba? Jaune. Mi precioso hermanito. Saffron arrulló mientras lo abrazaba y presionaba su cabeza contra la curva de su hombro, te extrañaba tanto. Te amo, todas las hermanas lo hacemos, todas nunca nos detuvimos. Gracias por vivir, gracias por dejarnos criarte y gracias por ser nuestro hermano pequeño. Jaune no pudo evitarlo, estalló sollozando mientras se desmoronaba hasta las rodillas. Saffron se deslizó hacia abajo con él, los labios presionados contra la parte superior de su cabeza. Una de las heridas más grandes en su alma, finalmente comenzó a entrelazarse de nuevo. No lo odiaban. Sus hermanas seguían siendo su familia. Congelar. Levanta las manos. Una voz llamada. Jaune escaldó cuando se dio cuenta de que el CSS había llegado. Perdió la noción del tiempo que había planeado meticulosamente cuando vio a su hermana. Saffron apretó su control sobre su hermano menor. No. Oh señor, no. Dios, por favor, no. Acababa de encontrarlo, no podía perderlo de nuevo. No otra vez. Yuma frunció el ceño ante el rubio que lo despidió por completo para hablar con la chica ciertamente hermosa que impidió que lo asesinaran. Trató de levantarse, pero la luz arremolinada que lo inmovilizaba le impedía levantar su cuerpo, y la presión que ejercía sobre su cuerpo maltratado no le estaba haciendo ningún favor. Pensando en cómo podría haber perdido esta pelea tan mal, pensó y se dio cuenta de que el niño lo había dejado empujarlo hacia atrás mientras se aseguraba de que se dirigían a los parques. Con la falta general de concreto, excepto por los caminos y el área generalmente ancha, Ark lo había llevado a un área donde no tendría tanto material para dibujar si lo necesitaba. Por otro lado, todo el parque estaba bañado por la luz de las farolas y la luz de la luna, lo que lo convertía en uno de los campos de batalla más favorables para el conducto que empuñaba la luz. Yuma maldijo en su cabeza. El enfoque estratégico de los chicos para esto fue brillante. Yuma había sido engreído, pensando que debido a que era un conducto de rey, automáticamente iba a ganar esta batalla. Sabía que el niño había ejercido algunas habilidades bastante potentes, pero estaba restringido porque estaba preocupado por la garantía. Estaban en una ciudad. El hormigón estaba en todas partes. Pero cualquier idiota de cerebro liso también habría visto eso. Jaune asumió que a Yuma no le importaría que ninguna persona inocente lastimara e hizo un plan para asegurarse de que no hubiera garantías. Aparte del daño que causaron, dejó un camino muy visible hacia el parque, en el caso de que Yuma atacara nuevamente. Además, Jaune probablemente se había asegurado de revisar lo que sabía sobre los conductos de concreto. Yuma no tuvo en cuenta el hecho de que el niño probablemente había sido más que consciente de los límites de sus habilidades cuando fue encarcelado en Kurdunkai durante su mejor momento y estaba allí para verlo caer. Solo tendría que preocuparse por estar en un partido de poder o incluso una desventaja contra un conducto principal, y Agustín era el único conducto principal en lo que respecta al concreto. Claro que Yuma era de clase rey y era bastante capaz de generar concreto, pero necesitaba una fuente de concreto para ser lo más móvil posible, por lo que Jaune sabía que podía superarlo siempre que tuviera el suministro de energía. Pero con la cantidad reducida de concreto en el parque para tirar para empoderarse, su movilidad había sufrido, y no podía simplemente reunirlo todo a su alrededor para crear su tormenta de concreto para mantenerlo en movimiento sin usarlo todo a la vez. Entonces el maldito CSS había venido y los rodeó. No iba a bajar por esto. No es así. Cerró los ojos mientras tiraba de los escombros de concreto y los caminos alrededor del parque. No bajaría solo y tenía un último truco. Sus dedos torcidos.
Todos los CSS se calmaron cuando un sonido retumbante resonó en el parque. Entrenaron armas en el conducto de concreto atrapado, cuyos ojos estaban cerrados y su boca dibujada en un ceño fruncido enfocado mientras parecía tratar de intentar algo. Congelar. Una de las fuerzas de CSS gritó: "No intentes nada". Los ojos de Yuma se abrieron y se burló, demasiado tarde. Sus dedos cavaron en la tierra y todas las agujas de concreto que creó y los caminos a lo largo del parque comenzaron a agrietarse y desmoronarse, convirtiéndose en una feroz tormenta de arena que cortó las fuerzas de CSS. Gritaron de dolor mientras pedazos de escombros se clavaban en ellos en un chorro de sangre, tirándolos al suelo mientras sangraban por numerosas heridas. La tormenta se centró alrededor de Yuma, las balas disparadas desde el CSS no pudieron penetrar la gran cantidad de concreto que se arremolinaba en el aire. Los soldados de CSS retrocedieron momentáneamente ya que no podían acercarse demasiado, varios de los pseudoconductos ya estaban tratando de usar sus propios poderes para crear escudos de concreto para defenderse mientras intentaban llegar a sus camaradas caídos. La tormenta se fusionó en una aguja dentada que apuntaba a los dos rubios, lanzándose con la intención mortal de empalar a ambos. Saffron gritó en un pánico temeroso, al ver el proyectil que se acercaba. Aún ella se estaba moviendo. Se retorció de rodillas y levantó una mano mientras la luz brotaba de su palma, atrapando la aguja a una pulgada de ella apuñalando a través de su mano. Jaune no estaba preocupado por lo que Yuma podía lograr, el rey de concreto ya había terminado con lo agotado que estaba. La tormenta de concreto que había formado no era nada en comparación con las tormentas que había estado montando cuando persiguió a Jaune por la ciudad, pero fue más que suficiente para asegurarse de que Jaune tuviera que intervenir antes de lastimar a nadie más. La luz se quemó a través del aire y se quemó a través de la construcción, vaporizando la estructura que todavía goteaba rojo de las piezas que habían cortado en el CSS. Jaune lanzó su otra mano para lanzar un cohete de convergencia en Yuma. La explosión de luz se dividió en 3 explosiones separadas que se centraron en Yuma, haciéndolo estallar sin sentido y deteniendo otra tormenta de concreto cuando se perdió el enfoque. Jaune no dudó en disolverse del control de su hermana y reformarse junto a los soldados caídos, arrodillado junto a ellos. Ignoró el agudo grito de angustia de Saffron. Ya no tenía ninguna razón para esconderse, la CSS ahora sabía lo que era y estaba fuera de tiempo. Correr solo lo haría parecer culpable, por lo que también podría ser lo que hizo la primera vez que fue encarcelado. Además, necesitaba algo para evitar que matara a Yuma por sus acciones, porque Jaune tenía la intención de matarlo y solo Saffron y la intervención de CSS lo impedían. De cualquier manera, necesitaba hacer algo y decidió que ayudar a los demás era más importante que la venganza. Recurrió a sus poderes y extendió sus manos hacia uno de los soldados moribundos, mientras una suave corriente de luz fluía de sus manos para rodear el cuerpo. El CSS observó con fascinación cómo el conducto usaba la conocida habilidad de los conductos para curar a otras personas mientras las heridas del soldado se cerraban y su respiración laboriosa se volvía menos tensa. Jaune no se detuvo a admirar su trabajo y rápidamente se dirigió a la siguiente persona que había sido herida, remachándolo rápidamente con sus poderes. Jaune empujó todos los demás pensamientos, pero llegar a otra persona, solo una más, por favor solo una más, y curarlos a un lado, y simplemente no pudo parar. Para cuando logró curar a la última persona, el parque estaba completamente en silencio, mientras la fuerza de CSS lo miraba con incertidumbre. Jaune sabía que era hora de reconocer todo esto. Jaune se desplomó de rodillas y extendió los brazos frente a él, ofreciendo sus muñecas a las fuerzas de CSS. Mantuvo la cabeza baja y se negó a mirar hacia arriba mientras sentía que sus ojos ardían de lágrimas por lo que estaba a punto de suceder nuevamente. Cerró los ojos por un momento mientras escuchaba a Saffron gritar para que corriera antes de que 2 guardias de CSS se interpusieran en su camino y la detuvieran. Jaune escuchó a otras personas que venían de todo el parque, todas ellas mirando y susurrando mientras esperaba pacientemente. Yuma gimió cuando comenzó a sacudirse su desorientación y Jaune supo que tenía que estimular su arresto antes de que el conducto ganara conciencia por completo.
Jaune miró sus manos y palideció cuando se dio cuenta de que todavía estaban manchadas con la sangre de Yuma de cuando lo había golpeado en la tierra. Lo siento. Jaune finalmente murmuró. Solo llévame a mí al otro conducto. Nadie más estuvo involucrado, nadie más necesita pagar por esto excepto nosotros. Los hombres que habían sido sanados por sus poderes parecían incómodos cuando se acercaban a él, con esposas en sus manos. Todos los demás se centraron en Yuma, que apenas comenzaba a despejar el zumbido en sus oídos del último ataque de Jaune. Jaune agitó lentamente una mano y la ligera envoltura de Yuma se disipó y permitió que el CSS esposara rápidamente al hombre con pesados guanteletes y tobilleras gruesas que lo mantendrían restringido e incapaz de usar efectivamente sus poderes. No iban a arriesgarse con un hombre que trató de matar a tantos de ellos como fuera posible como una especie de último hurra desesperado. Iba a ser arrojado a un agujero profundo y con suerte nunca más salir de cerca de una fuga masiva. Mira, serás retenido durante la noche al menos, desafortunadamente no podemos evitarlo. Uno de los hombres le informó a Jaune mientras usaba una simple esposa para atar las manos de Jaune. Tus acciones para salvar vidas definitivamente se tendrán en cuenta, ¿de acuerdo? No tengas miedo. Tendremos que tener en cuenta sus testimonios y nos aseguraremos de que estuvieran más interesados en salvar vidas que en correr o pelear. Jaune no dijo nada, su encarcelamiento le había robado cualquier consuelo que el hombre pudiera haber dado. El agente parecía ser capaz de decirlo y simplemente le dio a Jaune una palmadita en el hombro antes de guiarlo suavemente hacia una camioneta. Jaune dudó y se volvió hacia su hermana, que todavía estaba siendo retenida suavemente por dos agentes, dándole una sonrisa débil. La lágrima de su hermana se redobló al ver su falsa bravuconería y Jaune sintió un tirón en su brazo, suspirando mientras se alejaba. El hombre que lo guiaba lo miró a él y a su hermana antes de suspirar y saludar a los dos hombres que habían estado impidiendo que Saffron se acercara. Dudaron y se hicieron a un lado, permitiendo que Saffron se acercara y abrazara a su hermano con fuerza una vez más. Saldrá pronto, probablemente por la mañana si todos los testimonios se alinean. El agente de CSS ofreció amablemente. Entonces puedes reunirte de nuevo y probablemente tomar un bocado para comer. Saffron miró al hombre, no lo he visto en años debido a esto, incluso salvó a algunos de sus agentes de la muerte, no debería tener que pasar por esto nuevamente. El agente señaló eso, pero negó con la cabeza. Y aunque eso definitivamente se tendrá en cuenta, esto es lo mejor que puedo ofrecer. Déjame hacer mi trabajo y esto se hará antes, y podrás verlo un hombre libre más rápido. Está bien, Sap. Jaune logró, dándole una sonrisa a Wan, ya sucedió una vez. Puedo lidiar con eso por un día más. Al menos sé que mi familia me está esperando esta vez. Saffron presionó un beso en su mejilla. Sal pronto, quiero que conozcas a tu sobrino. Estoy seguro de que te gustará. Jaune se quedó boquiabierto, momentáneamente aturdido, antes de que sus ojos se iluminaran de alegría y sonrió. El agente de CSS suspiró y puso los ojos en blanco. Blake se estaba asfixiando. Y tan valientemente como ella luchaba, su agresor no lo soltaba. Jan, ella sibilante, revolviendo los brazos de su mejor amiga, Aire. Jan murmuró algo vagamente parecido a una disculpa antes de aflojar ligeramente su abrazo alrededor del cuello de Blake. La chica de cabello negro comenzó a respirar de nuevo y abrazó suavemente su mejor espalda. Jan había irrumpido en la tienda el día después de que la alarma de combate de Conduit había terminado, los ojos salvajes y la expresión frenética mientras buscaba a Blake. Sin duda, había visto el rastro de destrucción dejado por la batalla de Yuma y Jaune Arki asumió lo peor, cada vez más horrorizada cuanto más se acercaba a la casa de su mejor amiga. El CSS había hecho todo lo posible con los conductos que tenían a mano, pero Yuma no fue gentil en su agresiva persecución de Jaune. El grito visceral de alivio cuando Blake todavía estaba sentada con sus padres en el café hablando con un oficial de policía hizo que todos saltaran, pero tanto Kali como Gira se relajaron al darse cuenta de que era Jan y le permitieron a ella y a Blake obtener algo de privacidad en la habitación de Blake mientras hablaban con el oficial. Estaba asustado. Jan susurró, lo siento. Blake ofreció, no es tu culpa.
Jan suspiró, finalmente alejándose para mirar a Blake. ¿Estás bien? Vi el residuo y conducía al café. Correcto, Blake murmuró en voz baja. Eso. ¿Qué pasó, Blake? Jan preguntó. ¿No te has visto tan miserable desde que esos matones en la escuela rompieron un libro que estabas leyendo? Jaune ha sido arrestado. Capítulo 14. Todo el crédito a los respectivos propietarios. Ian. La celda era cómoda. Pozo, al menos para los estándares que Jaune había experimentado después y o durante su periodo en Kurdunkai. Una simple luz colgaba del techo y Jaune estaba agradecido por eso. No era como si le importara que estuviera en una camisa y pantalones grises opacos, y su cama era poco más que una losa de metal con una manta o dos tiradas encima. Kurdunkai era mucho más utilitario, ergo escatimando en la comodidad de los conductos, a cambio de más pruebas de potencia, ergo gastando demasiado en el equipo de medición de potencia, por lo que dio la bienvenida a la comodidad más que al uso, bebiendo a la luz para ayudar a sacudir algo del aturdimiento. Ayer había estado en una gran demostración de sus poderes y una revelación emocional muy agotadora. Mientras que la adrenalina y la luz natural habían detenido el agotamiento físico, solo su voluntad mantenía a raya el agotamiento mental mientras estaba de pie. Para su vergüenza, casi había sentido en el viaje aquí después de sentarse en el coche patrulla que se lo llevaba. El oficial que había sido amable con él y Saffron se divirtió un poco con eso y Jaune se apresuró rápidamente a través de todo el proceso de arresto y estaba listo para aparecer frente al panel de los impulsores y agitadores de la ciudad para determinar si era una amenaza hoy. Suspiró, lo estaba. Un conducto siempre lo fue. Por otra parte, con suerte no había intolerantes entre el panel y podían ver que estaba haciendo todo lo posible para limitar la garantía guiando a Yuma al parque y curando a los oficiales heridos al final de la pelea. El oficial de CSS había prometido que no debería tomar más de un día irse, por lo que a Jaune no le importó. Por supuesto, esperaba que este pequeño altercado no le costara su trabajo, casi mató a Blake al estar cerca de él. Claro, podría ser una amenaza, pero también podría ser un civil regular para la gente, siempre y cuando no fuera una juerga de poder sin ninguna razón. Realmente tampoco quería, lo había hecho bien sin sus poderes hasta ayer y estaba bastante seguro de que no iba a ser blanco de más atacantes que fueran conductos después de que su atacante, llamado Yuma, fuera arrestado. Fue un poco extraño para Jaune al final del día, se había preocupado tanto por ser descubierto como un conducto. Ahora que su gran secreto malo estaba fuera, se sentía extrañamente libre. No más esconderse en las calles, queriendo dibujar la luz pero forzando a su cuerpo a no hacerlo, no más reprimiendo sus poderes para que nadie lo supiera. No iba a lanzar sus poderes, pero ya no necesitaba esconderlos con todo su ser. Se recostó en sus manos y miró fijamente el techo soso, preguntándose si sería grosero pedir la hora o si incluso obtendría una respuesta. Antes de que pudiera tomar una decisión, la puerta que estaba espaciada de la pared de su celda, porque podía atravesar las rejas, se abrió y entró un oficial. Jaune Ark, ¿verdad? Sí. Tienes un visitante. ¿Puedo preguntar a quién? No lo dijo. Él. De todas las personas que esperaba o incluso no esperaba, Cardin Winchester fue la última persona que pensó en visitar. Sin embargo, allí el Winchester se sentó al otro lado del plexiglas, luciendo polvoriento y cansado mientras esperaba. Jugó ausentemente con una roca que había conjurado mientras la hacía tejer alrededor de sus dedos y transformarse en diferentes formas. Normalmente, los conductos que hacían eso incluso para divertirse a sí mismos serían llevados a la prisión, generalmente para su evaluación. Aún estaba actualmente encarcelado, pero Cardin tenía un tirón más que suficiente para mantenerse fuera de ella. Cardin levantó la vista cuando Jaune fue conducido y apoyó los codos en el escritorio mientras inclinaba los dedos, dejando que la roca se disolviera en polvo antes de que golpeara el suelo. Jaune se sentó, con los ojos entrecerrados. ¿Por qué estás aquí? ¿Decirme que aquí es donde pertenezco? ¿Burlarse de mí como siempre lo haces? Honestamente, Jaune no era del tipo que causaba una pelea o era cáustico, pero ver a Cardin aquí y su reciente batalla con Yuma lo enojó con el mundo en general y Winchester fue un blanco fácil por muy buenas razones.
Cardin se quedó quieto y suspiró fuertemente. Sentí que merecías una disculpa de mi parte personalmente, así que aquí estoy. Jaune parpadeó, sacudió la cabeza y miró al hombre que había hecho su vida lo más infernal posible a pesar de todos los caminos bajo el sol. Se frotó los ojos, entrecerró los ojos y luego se metió un dedo en la oreja, más para detenerse por el tiempo que para el efecto cómico porque todavía estaba computando, para asegurarse de que estaba escuchando bien, que dije que lo sentía. Cardin respondió, claramente incómodo por tener que decirlo. Jaune incluso se pellizcó lo suficientemente fuerte como para sacar un silbido de sí mismo. Está bien, no es un sueño. Así que... Jaune estaba atónito. ¿Quieres pedir perdón? A mí. Para ser justos, traté de ponerme en contacto antes, pero has estado bastante preocupado por otras cosas si las historias son correctas. La ciudad decidió que podían comunicarse con cualquier persona que tuviera la capacidad de ayudar con el daño que usted y el otro conducto atravesaron la ciudad, así que he estado ocupado toda la noche limpiando el daño de concreto. Seré compensado por ello más tarde, pero descubrí que ayudar era una forma decente de trabajar mis poderes, así que lo que sea. De cualquier manera, estoy pidiendo perdón por todo lo que hice, todo lo que planeaba hacer. Fuiste solo el nombre que me dieron al comienzo de todo mi acto. Jaune se perdió en más de un sentido. ¿Qué significa eso? ¿Qué acto? ¿De qué estás hablando? Cardin dio un suspiro. Tu papá me contrató para empujarte al suicidio. El frío se cortó en el alma de Jaune. ¿Qué? Jaune susurró, herido, sacudiendo a través de él. Y Cardin explicó todo el trato, todas las cantidades de efectivo, como Jonathan nunca especificó por qué, cada detalle. Al final, Jaune se había ido sin comprender. Totalmente perdido. Jonathan no lo había dejado ir. Fue repudiado. ¿Qué más podría hacerle el hombre que satisficiera su odio desesperado? ¿Muerte? ¿Suicidio? Jaune frunció el ceño. No, bastante. Terminó de dejar que ese hombre lo decepcionara. Viviría. Y por Dios viviría bien. Y sería la mejor venganza contra Jonathan que Jaune podría hacer. Se quitaría la mancha de decepción que era su apellido, se aseguraría de que Jonathan nunca lo golpeara. Hubo silencio y Cardin se puso de pie, sacando a Jaune de sus reflexiones. Bueno, Ark. Tengo lugares para estar, nos vemos. Oye, Cardin. Cardin hizo una pausa. Agradezco que me lo hagas saber. Cardin agitó una mano en despido y se alejó, pero los hombros del Winchester eran aún más ligeros de lo que pensaba que serían. Había pasado una parte decente de su noche y día preparando sus respuestas, averiguando a qué preguntas podría tener que responder, cómo podía expresar sus respuestas para que parecieran menos problemáticas para él en el juicio. Jaune esperó pacientemente mientras miraba los puños alrededor de sus muñecas, mientras se sentaba en una silla en el extremo opuesto del escritorio de 5 personas que se acomodaron en sus asientos. Estaba en silencio, excepto por el ligero rasguño de las sillas y los barajados de ropa cambiante. La habitación era en realidad bastante sosa, pero 2 hombres armados con armas estaban parados en cada extremo del escritorio, con los ojos puestos en Jaune. Honestamente, los simples puños que le dijeron a Jaune que usara no lo obstaculizarían de ninguna manera si quería pelear. Podía eliminarlos, volarlos o literalmente separarlos. La lista seguía y seguía, pero decidió guardarlo para sí mismo. Hizo un guiño a Arthur Winchester, que se sentó en una de las sillas vestido con un traje inmaculadamente hecho a medida. El Winchester mayor pareció fríamente inspeccionar al joven frente a él y su rostro no traicionó ninguno de sus pensamientos. Jaune pisoteó la cuña del dolor y la ira por cómo su rostro se había parecido a la indiferencia de su padre y su madre hacia él en su arresto. Jaune solo podía esperar que Cardin y sus constantes interacciones no hubieran envenenado las percepciones del hombre sobre él, pero Jaune apostaría todo su dinero a que Arthur ya estaba al tanto de sus enfrentamientos y los de Cardin. Ozma Ospin se sentó en otra silla, con la mirada inteligente y pensativa dirigida a Jaune, quien, a pesar de no saber mucho sobre el hombre, parecía ser lo suficientemente amable. Incluso le ofreció una sonrisa al nervioso Ark y le dijo que se relajara para que no sonara culpable.
Jaune había logrado calmarse un poco, pero no se relajó por completo. Honestamente nunca había tenido la intención o querido estar en esta posición en absoluto. El siguiente en el panel fue un poco impactante, ya que resultó ser Tae-Yang Sayolon, el padre de Yang. Jaune no lo había conocido demasiadas veces al ver que estaba realmente más cerca de Black y su familia, pero se habían conocido y Jaune había hecho todo lo posible para dar una buena impresión al hombre. Yang podría considerarse un conocido amistoso al menos, y Jaune apreció la forma en que Black se iluminaría a su alrededor. Con suerte, Jaune no había hecho nada para que pareciera que tenía la intención de hacer daño, pero cualquier tiempo prolongado solo había sido cuando preparó café para Tae-Yang y Gira cuando se conocieron en el café. El siguiente que lo observó fue el líder de los servicios de contención de conductos, que resultó ser una hermosa mujer con cabello negro de medianoche y ojos amarillos brillantes. Jaune trató de no pensar mucho en cómo lo estaba mirando con claro interés, una delicia oscura bailando en sus ojos. Jaune había pasado suficiente tiempo en peligro para captar sentimientos peligrosos, sus instintos se perfeccionaron hasta un borde fino, y todo en su cuerpo gritó no tomes nada de lo que dijo al pie de la letra. Sin embargo, hizo todo lo posible para mantenerse educado, sonriéndole torpemente cuando se había presentado como Cinderfall, pero la mano que puso sobre su hombro mientras le sonreía cortésmente se sentía, casi posesivo, reclamando incluso. Jaune resolvió nunca estar a solas con esta persona si podía ayudarlo, nada se le abría camino con lo que él estuviera de acuerdo o fuera parte, estaba seguro de ello. La última persona era un hombre de aspecto severo con cabello negro y barba que se llevaba con un porte militar del que Jaune nunca había oído hablar, y estaba encerrado en Jaune como un águila. Jaune podía darse cuenta de que estaba siendo dimensionado y, aunque era muy capaz, decidió que verse manso y no encontrarse con sus ojos probablemente era mejor. Jaune deseaba poder obtener una mejor lectura de la forma en que el hombre se sentía, pero en la mirada que Jaune dio, la cara del hombre era estoica y legible. Jaune no estaba seguro de su posición, no parecía el jefe de policía o el jefe de alguna fuerza de seguridad al azar, pero Jaune tenía la sensación de que el hombre definitivamente podría luchar si lo necesitaba. Entonces, señor Ark. Ozpin comenzó. Supongo que no tenemos que discutir mucho sobre por qué estás aquí. Soy un conducto. Jaune ofreció vacilante. Uno que involucró un altercado con otro conducto. Altercado. El hombre severo se burló, un altercado no causa tanto daño a la ciudad. James, por favor. Ozpin dijo con calma, levantando la mano. Revisamos el daño y ambos sabemos que la mayor parte fue causado por la falta de cuidado del conducto de concreto. En cualquier caso, deberíamos preguntarle al señor Ark qué condujo exactamente a la situación y cuál fue la razón por la que se intensificó como lo hizo. Jaune cambió incómodamente, para ser honesto, alguien me quería muerto, y ese fue el segundo intento de conduir de matarme. Había ese video de hace un par de semanas, éramos nosotros. Admito que no estaba exactamente preparado para tener que pelear, por lo que me dijeron, mi padre lo contrató para matarme. El tono de la habitación cambió en eso. Tae-Yang frunció el ceño, la furia llenó su rostro. Arthur cerró los ojos y respiró hondo. La cara de Ozpin brilló con una profunda decepción. El líder de la ceja de CSS se levantó con leve sorpresa, y la cara de James perdió parte de la irritación, el disgusto lo reemplazó en su lugar. Ya veo, Ozpin murmuró. ¿Por qué te querría muerto? Jaune cerró los ojos mientras se encogía de hombros, tratando de dar una respuesta a los demás cuando nunca tuvo una, siempre pensó que los conductos eran monstruos y monstruos. Probablemente no le gustó que Kurdun-Kai no me hubiera matado y quería que el trabajo se hiciera correctamente. Otro episodio de silencio incómodo. ¿Conoces el conducto en alguna capacidad más allá de las dos peleas que tuviste? Tae-Yang preguntó, tratando de cortar la atmósfera triste y francamente incómoda para seguir adelante. Jaune negó con la cabeza, nunca lo vi fuera de esos incidentes, después del primer ataque fue no del todo en un buen estado de ánimo. Estaba aterrorizada de que me atacara de nuevo en un lugar donde personas inocentes pudieran quedar atrapadas en el fuego cruzado. Honestamente, ni siquiera sabía su nombre hasta esta mañana. Entonces, ¿por qué se defendió, en lugar de informarlo a la CSS en primer lugar?
Eso te habría ahorrado este interrogatorio. La mujer preguntó sedosamente, inclinándose hacia adelante para apoyar el codo en el escritorio y acunar su barbilla. Jaune miró hacia abajo con los puños apretados. No dudes de que tal vez hubiera sido una buena idea reportar a la CSS, pero nunca tuve una buena relación con facciones legales que manejaban conductos. No comparto el sentimiento de que los CSS son el DUB bajo un nuevo nombre, pero estuve en Kurdunkai durante años. Fui arrestado simplemente por salvar a personas en mi ciudad natal de un accidente. No creo que pueda confiar plenamente en la CSS, y aunque es irracional, simplemente, estoy cansado de ser sospechoso de algo que no pude evitar. Además, ¿cómo podría haber evitado esto? Tener conocimiento de la pelea que apenas se registró ya arrojaría sospechas, y no tenía ni idea de cómo se veía o de los rasgos distinguibles, ya que los ocultó antes de atacar ambas veces. Tarareó pensativamente antes de inclinarse hacia atrás, aparentemente satisfecha. Sin embargo, su mirada no lo abandonó y Jaune trató de evitar parecer incómodo con eso. Arthur se aclaró la garganta y Jaune comenzó, preparándose. ¿Qué te hizo pelear la segunda vez y por qué prolongaste la pelea tanto? El análisis de la pelea mostró que tenías una amplia oportunidad de contraatacar y mantener la pelea centrada. Jaune trató de rascarse la cabeza en su habitual vergüenza y ansiedad, pero los puños lo dificultaron, así que simplemente dejó que sus manos volvieran a caer sobre su regazo y las miró de nuevo. Habría habido bajas si la pelea hubiera permanecido allí. Traté de llevarlo al parque, ya que era lo suficientemente ancho como para que la gente huyera y le diera espacio. No tenía intención de perdonar a las personas que no tenían una relación en esa pelea. Tal vez incluso lo quería para que si nos arrestaban, me consideraran demasiado peligroso para ver la luz del día nunca más. Jaune recordó el terror de Blackes y se burló de la noticia que probablemente había recibido. ¿Qué estaba pensando de él en este momento? Arthur asiente con la cabeza y cruza los brazos, inteligente. Jaune está casi sin aliento ante el franco cumplido. Este es Arthur Winchester, el hombre cuyo hijo hizo de su vida un infierno. Debe ser la zona crepuscular. O tal vez Blake tenía razón cuando dijo que Arthur ya no estaba cubriendo a Cardin. O tal vez no debería haber juzgado cómo Arthur se basaría en Cardin. Jaune comienza a relajarse por completo y responde a todas las preguntas que lanzan sin dudarlo. Jaune estaba vestido con su ropa de trabajo y salía por las puertas de la prisión hacia la cálida luz del sol. Jaune cerró los ojos y lo vio. Su cuerpo no brillaba del todo, pero definitivamente se iluminaba ligeramente alrededor de los bordes. Dejó escapar un aliento lento, saboreando la libertad de poder atraerlo sin reservas o traicionando su llano secreto. Respiró hondo, respirando el dolor, la preocupación, la ira y la vergüenza de toda una vida. Exhaló y lo dejó todo ir, dejó que todo lo dejara mientras salía de un capítulo de su vida hacia el siguiente capítulo. Y fue entonces cuando dos misiles de pelo rubio lo abordaron estrellándose contra su estómago y envolviendo sus brazos alrededor de él. Jaune sibilante cuando automáticamente atrapó a los dos y aterrizó con tos. Miró para ver al hermano menor enterrando sus rostros en su pecho, acariciando su abdomen con un afecto infinito. Su expresión se iluminó como el sol mientras los envolvía en un abrazo y se ponía de pie dándoles vueltas mientras presionaba su rostro en la parte superior de sus cabezas. Sus ojos se desplazaron hacia arriba donde estaban todos sus hermanos, variando expresiones de alegría y asombro mezcladas grabadas en sus rostros. Jaune dejó caer la cabeza en el cabello de sus hermanas, tratando de contener las lágrimas felices que traían detrás de sus párpados. Te extrañé. Era todo lo que podía susurrar en la parte superior de sus cabezas. Te extrañé mucho. Fue acosado por sus hermanas y todo lo que pudo manejar fue una cosa en medio del caos. Gracias por amarme.